Queridos hermanos y hermanas, con mucha alegría nuevamente nos encontramos en torno a la palabra de Dios y especialmente con el Evangelio de San Juan que nos acompaña en este domingo quinto del tiempo de Cuaresma. Les puedo decir, porque así lo pueden buscar en su casa, el capítulo octavo de San Juan, del versículo 1 al 11, encontramos el siguiente texto. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cantemos todos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Bueno, tenemos esta lectura que hemos escuchado con atención y sobre todo por el inicio del texto que nos acompaña, podemos decir que Jesús anuncia la llegada de su Pascua. Encontramos a Jesús que está en Jerusalén, va al monte de los Olivos, ahí seguramente pasa la noche en oración. Y luego dice el texto que al amanecer volvió al templo, volvió a Jerusalén. Y hay un tema que recorre el Evangelio de San Juan siempre, que es el tema de la hora, que está presente al inicio en las bodas de Caná, cuando Jesús le dice a María: no ha llegado mi hora. Después lo referirá en varios momentos y podemos decir entonces ahora que ha llegado la hora. Jesús anuncia que su Pascua ha llegado y por lo tanto la hora ha llegado y se encuentra en Jerusalén. Y dice el texto también que el pueblo acudía a él, mucha gente se acercaba y lo escuchaba. Y no solamente acude el pueblo a él, sino también, y como está en el relato, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Entonces el pueblo acude a Jesús, pero también estos escribas y fariseos. Serán más de uno, porque los escribas y los fariseos traen a una mujer. Los escribas y fariseos son especialistas en la ley. Es gente que le asiste bondad, pero también son celosos de la ley. Y la ley es lo que está establecido. Más todavía desde los argumentos ante la situación que le presentan, argumentan
desde Moisés. Y Moisés es una figura tan importante en el pueblo de Israel y en la comprensión de la ley. Esta mujer sorprendida en adulterio y por lo tanto tiene que ser apedreada. Según la ley, esta mujer tiene que ser castigada, apedreada y por lo tanto inclusive muerta. Esto está establecido en la ley. Podemos decir que el relato que se nos presenta, por un lado, es una transgresión de Jesús. Jesús transgrede la ley. Porque ante ese caso, él escribe, da la impresión de cierta indiferencia ante la problemática que le han presentado, ante el hecho real, y lo interrogan, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Y Jesús aparentemente como que no ha escuchado. Pero luego, ante una insistencia respecto al caso, entonces se endereza e interviene. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Y vuelve a inclinarse y sigue escribiendo en el suelo. Dice el texto que todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos, y luego Jesús queda solo con la mujer. Y todo el diálogo, ¿no? Jesús despide a todos. Aquel de ustedes que tenga pecado, que arroje la primera piedra. Y luego queda de manifiesto el corazón de Dios, la misericordia con la que actúa Jesús, el perdón con el que actúa Jesús. Y a la vez también a Jesús no le da lo mismo la situación de la mujer. Asume de una u otra manera, podemos decir así, su defensa, no necesariamente porque ella sea buena, sino hija del sistema, de la ley. Tampoco describe el texto cuál es su falta y cuál es su pecado, no se detiene ahí, o el delito que haya cometido. Que se entiende en esta comprensión del adulterio, cuáles son los alcances de ello. El texto no da cuenta de eso. Pero si Jesús asume la defensa, digo, no necesariamente porque la mujer sea buena, sino porque es una víctima, con la responsabilidad personal seguramente que tendrá, pero es una víctima del sistema. Y ahora a Jesús no le da lo mismo, ¿no? No es que Jesús felicite a esta mujer que se le ha presentado, no. Pero es hermoso el diálogo que se da con la mujer. ¿Dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Nadie, dice ella. Y luego interesante lo que le dice Jesús. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más en adelante. Dios no condena a nadie. Jesús no condena a nadie. Invita así a la conversión, a cambiar de vida, a mejorar, a transformar aquello que pueda estar un poco torcido. Y por lo tanto, en este encuentro podemos decir que Dios inicia con esta mujer procesos de liberación, caminos de liberación interior y también exterior. Vete, no peques más en adelante. Y por lo tanto, este camino y este proceso de liberación, de perdón, de transformación de la vida, podemos decir también que esta mujer, claro, es una mujer propia, de carne y hueso, particular, individual, etcétera, presentada a Jesús. Pero también ella puede ser símbolo de tantas situaciones de muerte, tantas situaciones donde la mujer y también el hombre son vulnerados en sus derechos.
y son víctimas de sistemas injustos y que reducen a la persona a un objeto económico, mercantil, objeto sexual, objeto religioso. Reducen a la persona a número, a caso. Entonces, seguramente el Evangelio nos puede hacer pensar cuáles son tantas leyes que inclusive hoy a veces se elaboran en el mundo o en nuestro país, o leyes al interior de nuestras propias familias o en las organizaciones que a lo mejor no están escritas, pero que son normas que por tradición se mantienen y que no necesariamente favorecen la vida, sino que son leyes opresoras, costumbres opresoras, normas que oprimen, que no dan libertad. Y por otro lado, podemos decir mujeres y hombres, diríamos, adulterados por estas mismas normas, costumbres o leyes que esclavizan. Y por lo tanto, Jesús hoy día nos dice con esta frase fuerte, pero a la vez también llena de perdón y de redención: yo tampoco te condeno, vete, no peques más en adelante. Bueno, hermanos, que nuestras comunidades, nuestras organizaciones religiosas, especialmente en nuestras comunidades parroquiales, también en los bailes religiosos, en las fiestas patronales, en la religiosidad popular, tenemos que acoger hoy con profunda fe esta palabra que el Señor nos regala, para que en nuestra sociedad, también en nuestras comunidades, en las cofradías, en los bailes religiosos, no existan víctimas, no existan hombres y mujeres que por negligencia, por normas, por costumbres, por maltrato, por lo que sea, sean reducidos a víctimas, sean oprimidos, aunque a algunos no les guste esta palabra. Y en el Señor tenemos este camino hermoso de liberación, que lo hace con esta mujer, pero en esa misma acción queda revelado lo que va a ocurrir con la llegada de la hora de la Pascua que ha llegado en Jesús, que será liberación para toda la humanidad. La cruz de Jesucristo es el signo más potente y más fuerte de vida nueva y de redención y de liberación. Y por lo tanto, en ello tenemos la fuerza los cristianos para anunciar proféticamente al Señor, la vida que surge de Él, pero a la vez también para denunciar todas aquellas situaciones de opresión y de adulteramiento, y que en ello hay tanta distorsión. Que el Señor nos acompañe, que nuestras comunidades sean espacios de liberación y donde la gente herida en el camino pueda encontrar sanación en su vida, alegría en su vida y gozo de este encuentro con Jesús. Que el Señor nos acompañe, nos ayude para cambiar todo aquello que el sistema a veces no está al servicio de la vida. Que el Señor nos acompañe, nos ayude, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.